Hola, buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy lunes, comenzando la semana, le actualizaremos sobre la realidad de dos países que están generando muchas noticias a nivel internacional. Para empezar, Venezuela, un país que no ha vivido paz tras las elecciones del 14 de abril, pero que independientemente de eso trata de continuar su camino hacia la revolución socialista. En un segundo momento estaremos conociendo sobre la situación en Siria, un conflicto que parecía estancado, pero que ha vivido una escalada de violencia durante el fin de semana a partir de ataques de Israel hacia territorio sirio. Tendremos también, por supuesto, la sección La Esquina con el periodista Reinato Taladrí, que dará continuación a la repercusión que tuvo la visita de la cantante norteamericana Beyoncé a Cuba. Esos son los temas, ya usted lo conoce. Quédese con nosotros para que conozca el análisis y la ampliación. Hoy en la mesa redonda, Petrocaribe aprobó la creación de una zona económica para la inversión, el comercio y el desarrollo compartido para la estabilidad energética. Esta medida fue acordada en una reunión extraordinaria del gobierno convocada tras el ataque supuestamente realizado por el país hebreo contra un centro militar sirio. Y comenzamos, como es habitual, con la noticia del día, en la que hoy le estamos presentando una primicia de hace pocos minutos. El héroe cubano René González hace pocos minutos se dirigió a la sección de intereses de Estados Unidos en la capital cubana para renunciar a su ciudadanía norteamericana, el primer paso necesario para que pueda quedarse definitivamente en Cuba. Los compañeros de la corresponsalía de Telesur estuvieron allí cuando salió el héroe de la República de Cuba y ofreció algunas declaraciones. Las primeras son imágenes sin editar que compartimos con ustedes. Fuimos a través de los preliminares, llenamos las aplicaciones necesarias para la renuncia a la ciudadanía y en breve se me extenderá el certificado y una vez que ese certificado se extienda ya no soy ciudadano norteamericano y bueno, seré un orgulloso ciudadano cubano solamente. No queremos decir más nada porque estamos en medio del proceso y no es conveniente que ninguna declaración interfiera en este asunto, que es un asunto técnico y que fue tratado de una forma profesional por los señores de la embajada y bueno, queremos dejarlo así. Por lo pronto ya están llenos los documentos para la renuncia a la ciudadanía norteamericana y ya el proceso está en manos de ellos y tomará su curso. Muchas gracias. ¿Cuántos días demora, René? No hay una fecha, no un periodo exacto, pero bueno, no debe pasar de... tenemos hasta el día 16, que fue el periodo que nos dio la jueza y no debe pasar de ahí. Así que antes del día 16 ya... No es obligatorio regresar a recogerlo. Sí. No, yo no tengo que regresar, lo más probable es que no tenga que regresar a Estados Unidos. Es casi cierto. ¿Cuál es la razón primordial? Si nos puede decir una frase. No, prefiero no hablar de eso ahora porque estamos en medio del proceso y no es bueno decir nada que obstaculice lo que se está haciendo. Me siento feliz de estar en Cuba, de estar con mi familia, de estar con mi pueblo. Hay muchas emociones encontradas en este proceso. Murió mi padre, tuve que venir a verlo y bueno, en estas circunstancias fue que se nos dio la posibilidad de que al final la jueza accediera. O sea, es un proceso complicado, pero bueno, hay que tomar la mejor parte. Me siento feliz de estar en Cuba, de estar con mi familia, de incorporarme a la sociedad a la que pertenezco. Y nada, seguiremos hacia adelante aquí en Cuba. El resto de los compañeros. ¿Qué le dice el resto de tus Que hay que seguir luchando para sacarlos de la cárcel. Es una injusticia, es un crimen que estén presos, no merecen estar presos y tenemos que seguir luchando porque los necesitamos en Cuba. Los necesita su familia, los necesita el pueblo cubano y ellos no merecen estar donde están. Muchas gracias. Gracias. Eran declaraciones del héroe cubano René González hace pocos minutos a las afueras de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana cuando explicaba algunas de las actividades que está haciendo junto a su abogado Phillips Horowitz, que también se encuentra en Cuba apoyándole con respecto a la decisión tomada por la jueza John Lenard que accedió a que René terminara su periodo de libertad supervisada en Cuba y como ya vemos está en el proceso de renunciar a la ciudadanía norteamericana. Una noticia que recibió el pueblo cubano con mucha alegría y ahora también la posibilidad de verlo ya en las calles de La Habana, en las calles de Cuba, de donde fue privado, de la patria que fue privado durante tantos años y de la que está siendo privado 4 hermanos aún retenidos en Estados Unidos. También es noticia hoy
Una carta enviada por el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, al líder de la revolución, Fidel Castro Ruz. Comparto con ustedes algunos fragmentos de esta carta. Estimado comandante, tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para felicitarle muy sinceramente a usted y a todo el pueblo cubano por haber anticipadamente cumplido la meta propuesta por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se celebró en Roma en noviembre de 1996 y que proponía reducir a la mitad el número de personas desnutridas en cada país antes del año 2015. Como usted bien recordará, usted nos honró con su presencia en esa cumbre y pronunció un discurso breve pero impactante que aún perdura en la memoria colectiva de nuestra organización. Usted concluyó su intervención diciendo: las campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre cada día, doblarán mañana por la humanidad entera si no quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a sí misma. Y se dice que usted expresó en la conferencia de prensa que siguió a dicha cumbre que incluso si se cumpliera la meta no sabría qué decirle a la otra mitad de la humanidad que no sería liberada del flagelo del hambre. Son conceptos que hasta hoy siguen conservando todo su significado y valor. Han pasado desde entonces 17 años y ahora tengo la gran satisfacción de comunicarle que por decisión de sus países miembros y por primera vez en su historia, la conferencia de la FAO que se realizará el próximo mes de junio en Roma adoptará la erradicación total del hambre como la meta número 1 de nuestra organización. En esa ocasión se le hará un homenaje a Cuba y a los otros 15 que más éxito han tenido en la reducción del hambre. A todos ellos se les entregará un diploma de reconocimiento por haber cumplido anticipadamente la meta de la cumbre. Los países que acompañarán a Cuba son Armenia, Azerbaiyán, Chile, Fiji, Georgia, Ghana, Guyana, Nicaragua, Perú, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Junto con reiterarle mis felicitaciones por el importante logro alcanzado por su país, quiero expresarle mis mejores deseos de bienestar y de éxito para usted y todo el pueblo cubano. Le saluda con gran estimación y aprecio José Graciano da Silva, quien es el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Una carta en la que se hace reconocimiento al trabajo de Cuba y al impulso del líder de la revolución en lo que tiene que ver con resolver el flagelo del hambre, una deuda pendiente que todavía sigue sufriendo buena parte del mundo. Venezuela, la realidad que vive ese país tras las elecciones del 14 de abril, declaraciones de Barack Obama sobre el asunto, otros temas, otras noticias, será lo primero que discutiremos en nuestra mesa. Quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Y para ayudarme a comprender lo que está sucediendo en estos días en Venezuela y también hacer un análisis de lo que hizo el presidente Obama en su corta gira por México y Costa Rica y lo que dijo sobre Venezuela, tengo el placer de darle las buenas noches a Jorge Legañó. Buenas noches. Buenas noches. Periodista de La Mesa Redonda, un joven experto en los temas que tienen que ver con Venezuela. Usted ya probablemente lo vio en las noticias tanto en el sistema informativo de la televisión cubana como en la cadena hermana Telesur. Barack Obama dio declaraciones muy injerencistas con respecto a Venezuela. Dijo que era un gobierno frágil y que había que estar pendiente de todo lo que sucedía en ese país. Unas declaraciones en las que mostró su clara parcialización hacia la derecha en ese país y hacia la desestabilización en sentido general de Venezuela. Por supuesto que el gobierno venezolano dio una respuesta. Escuchemos lo que dijo el canciller Elías Agua tras conocer las declaraciones del presidente Obama. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza con toda la fuerza de nuestra dignidad bolivariana las declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Ciudad de México el pasado 3 de mayo de 2003. Nuevamente, el presidente Obama arremete contra el legítimo gobierno venezolano, electo el pasado 14 de abril mediante un proceso comicial transparente, cuyos resultados fueron avalados por acompañantes electorales de todo el continente y otros países del mundo, incluida la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR.
Obama, normalmente lo que partía desde Estados Unidos como posición política hacia Venezuela siempre venía de funcionarios del Departamento de Estado, pero esta vez ha sido la más alta política, ha sido el presidente de Estados Unidos precisamente quien ha hablado sobre el tema. ¿Crees tú, Legañoa, que esto tenga que ver con una intensificación, al menos desde el punto de vista discursivo, de los intentos de desestabilización en Venezuela? Sí, buenas noches. Cuando hablamos de lo que está pasando en Venezuela, nada es casualidad. Yo no creo que estas declaraciones de Obama, la víspera, en Centroamérica, sea un tema para tomar al vuelo. Le ha respondido el canciller y le respondió el presidente Nicolás Maduro, quien acusó a Obama también, dado que ha estado cuestionando el tema de los derechos humanos, la democracia en Venezuela. Es interesante este tema porque si vamos a hablar de democracia en Venezuela, sería la dictadura de la democracia, ¿no? La dictadura de 18 elecciones en 14 años. Solamente de eso no habla Barack Obama. Exacto. De eso no habla Barack Obama porque no le conviene. Pero bueno, yo quería insistir en las palabras de Nicolás Maduro. Nicolás afirma que en Venezuela, hoy por hoy, quien está financiando al gobierno, o sea, a la oposición venezolana es Barack Obama, o sea, el gobierno de Barack Obama. Y que Obama está siendo utilizado por los halcones del Pentágono, como él mismo lo ha llamado, para poner en la mano de la política, o sea, de la mano de la oposición venezolana, este tema. Y yo creo que esto se juega un poco con lo que está pasando en este minuto a las afueras de Venezuela. O sea, hay una intencionalidad de exportar las matrices de opiniones de la oposición venezolana, no solamente a la América Latina. Durante el fin de semana, la semana anterior, hemos visto que voceros como Leopoldo López de la Mesa de la Unidad Democrática, muy amigos de Capriles, en su momento también partícipe del golpe de Estado del año 2002, se les vio muy unidos. Bueno, pues Capriles hacia Centroamérica, América del Sur, básicamente Perú estuvo, hay unas declaraciones bastante injerencistas también del canciller peruano, hablando de que vamos a partir de aquello de que a lo mejor está confundido el canciller peruano, puede ser. Pero no solamente a Perú, Leopoldo López y otro diputado. Perú también pidió a la UNASUR que se estudiara el asunto de la situación en Venezuela. Esas son las declaraciones. Un poquito parcializado en torno a reconocer, a construir la imagen de que en Venezuela hay una situación de desestabilidad o de ruptura de la democracia. Sí, pidió un informe a la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos, aportar un grupo de datos de qué está pasando en Venezuela. Pero, por una parte, vemos que es la oposición quien está tratando de llevar el tema a la palestra internacional, pero eso no está ahí. Los amigos de Venezuela también lo están haciendo. Yo conversaba la semana pasada con el diputado del Parlatino, Roy Daza, y él me decía que ellos no se han quedado tranquilos. En el propio Ecuador hubo una convención de derechos humanos y se planteó el tema de Venezuela. Y ahí fue la verdad del gobierno de Venezuela mediante sus diputados al Parlatino. Pero esta gira no solamente se va a quedar en Perú, hay un grupo de diputados, está el diputado Tomás Guanipa de la oposición, estuvo en España, pretende ir a Francia y ha dialogado con un grupo de personajes que realmente no son los más democráticos del mundo, pero bien, es los articuladores de la oposición venezolana en el extranjero, y Leopoldo López también pretende ir a Uruguay, Argentina, en fin, no por gusto son estos países. No por gusto son estos países porque ellos están buscando entronizar matrices de opinión y sobre todo ir 3 pasos adelante que el gobierno, lo cual es muy difícil. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha anunciado para el día de hoy, finales de la noche, partir una gira que lo va a llevar por Uruguay, Argentina y Brasil, fundamentalmente para el tema de la integración y tal. Yo quería no dejar de señalar ¿qué ha tratado la oposición? Primero, diferenciar a Nicolás Maduro de Chávez, algo que en alguna medida lograron durante su discurso de campaña preelectoral. Y luego, bueno, bien, los primeros 100 días de Maduro, hablan que los primeros 100 días de Maduro fueron los 100 días en el que Chávez le dejó el poder el 8 de diciembre cuando vino a La Habana a su última operación. Y pretenden que todos nos creamos que fue un gobierno desacertado, sin dirección de ningún tipo, y por tanto que este gobierno que inicia su gestión ahora, la gestión de Gay, también lo va a hacer por ese estilo. La oposición está jugando a deslegitimar el proceso no solamente desde el poder electoral, o sea, el CNE, quien fue quien ejecutó las elecciones, sino también, recordemos que el jueves de la semana pasada, personeros de la Mesa de la Unidad Democrática, o sea, la oposición venezolana,
impugnaron las elecciones, finalmente, las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero al mismo tiempo... Ellos han tratado de ir ganando tiempo, ¿no? Sí, han ido con una no. dilación. Ahora es que vienen a impugnar las elecciones, que es el procedimiento legal para... Pero lo interesante de las impugnaciones, primero no fue Capriles, fue uno de los tantos articuladores de la política venezolana, fue allí al Tribunal Supremo de Justicia. Pero luego las declaraciones de Capriles son, sí, impugnamos las elecciones, pero no estamos de acuerdo con el presidente y el vicepresidente de la sala electoral del Tribunal Supremo. O sea, están recusando, ellos hablan de este término recusar, pero en realidad lo que están es rechazando la figura de estos dos compañeros, diciendo que son chavistas y tal. Bueno, lo que estamos viendo es que no solamente es por la vía institucional, sino también todo el entramado del gobierno, ellos están tratando de deslegitimarlo. Ahí la pregunta que cabe preguntar, hay por delante unas elecciones municipales de alcaldes, ¿qué van a hacer ellos? O sea, no van a presentar candidatos como hicieron en algún momento en el que no presentaron candidatos a la Asamblea Nacional. Bueno, una de las tantas cuestionamientos que uno se puede hacer ahora, ¿cómo sustentarían delante de la escena internacional, mediática y tal, este tema? Sí, son algunos de los eventos que tendrá Venezuela por delante en los próximos meses. Un país que, no sé si tú coincidirás conmigo, Legañoa, que es muy difícil de gobernar, no solo porque gobernar es un ejercicio difícil, sino porque además es gobernar con la guerra constante de una oposición, con los problemas tradicionales de ese país y además con una guerra constante, porque mientras hay que ir haciendo las cosas tradicionales de cualquier presidente, la labor ejecutiva, también hay que hacerlo con esta oposición pertinaz que parece que no se cansa nunca. Una oposición que, mira, un ejemplito de hoy, en estos momentos está lloviendo muy fuerte en buena parte de Venezuela, había alrededor de 3.000 damnificados en el estado de Aragua, otro tanto y bastante considerable en el propio Miranda, del cual Capriles, interesante, es el gobernador, y veíamos a Nicolás Maduro hace un rato. Nominalmente, porque en el hacer está por verse. Está por verse dónde está Capriles. Capriles, que todavía lo hemos visto gobernando por Twitter, realmente sería el gobernador de Twitter en todo caso, porque no lo hemos visto al frente de las obras. Ahora mismo, bueno, el tema de las lluvias, una cantidad considerable de damnificados en Aragua, una cantidad considerable de damnificados, se desbordó el río Guaire que atraviesa, digamos, como la columna vertebral de la ciudad de Caracas, pero tiene una parte del estado Miranda y por ahí no se le ha visto el pelo a Capriles hoy en ningún momento. Nicolás Maduro estaba hace un rato con los voceros comunitarios de las alcaldías de Chacao, Baruta y Alatillo, que pertenecen a la Gran Caracas como ciudad, pero son del estado Miranda. Y por favor, deja mucho que desear el trabajo de lo que se está escuchando, del trabajo de Capriles en esta zona. La paradoja es, impugnadas las elecciones la semana pasada, se trata de legitimar al Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea cuestionada por el tema de lo que pasó la semana pasada, esa diatriba con cascos, pitos y piñazos y sillas tiradas al aire, lo cual, por cierto, pasa en muchos países latinoamericanos, también ha pasado en Venezuela, pero sin embargo aquí está el contexto de que es Venezuela y cuánto se está cuestionando. Tiene mucha más visibilidad este tema. Por tanto, por ahí van los tiros. O sea, no ha dejado la oposición de moverse, no creo que lo deje de hacer tampoco, y por delante hay un desafío grande. Y ahora ha recibido el impulso de las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama, que no se ha medido para hablar sobre Venezuela en su visita a México y Costa Rica. Recordemos que este fin de semana, jueves, viernes y sábado, Barack Obama estuvo por dos países amigos de Estados Unidos, México y Costa Rica. Ahora yo le propongo, me comunican que ya tenemos contacto con la periodista Gisela García Rivero, corresponsal del sistema informativo de la televisión cubana en Caracas, que nos estará actualizando sobre lo que ha sucedido en la jornada en ese país hermano. Gisela, cuéntanos cómo ha vivido Caracas los últimos días. Sí, gracias. Muy buenas noches para ti y para toda la teleaudiencia que te acompaña en este minuto. Efectivamente, ni las intensas precipitaciones de las últimas horas, ni siquiera la escalada mediática contra la revolución bolivariana ha impedido el despliegue del gobierno de calle encabezado por el presidente Nicolás Maduro, iniciativa que ya ha pisado varios estados. Comenzó por el estado de Zulia y ya hoy lleva el cuarto día en el estado Miranda. Recordemos que este es el estado del ex candidato
candidato presidencial Enrique Capriles para las pasadas elecciones presidenciales en la nación, estado que ha estado abandonado ante las dificultades que presentaron hoy sus vecinos de los municipios de Baruta, El Chacao, El Hatillo, el municipio Sucre, ante el presidente Nicolás Maduro. Allí el jefe de Estado pudo conocer los principales problemas asociados con las intensas lluvias, como ya decíamos, de las últimas horas en la capital y en otros estados del país, y también otras dificultades asociadas con el sector de la salud, con la inseguridad ciudadana, entre otros temas. En otro orden de cosas, Cristina, también debo decirte que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que a partir de hoy hará una gira por algunas naciones del Mercosur, Uruguay, Argentina, Brasil. Recordemos que el próximo 28 de junio Venezuela deberá asumir la presidencia temporal de este bloque regional. Este lunes también comenzó en la capital el proceso de auditoría del 46% de las mesas de votación. Esta es una solicitud que realizara el Comando Simón Bolívar y que después retiró de este proceso, puesto alegando que no estaba de acuerdo con el procedimiento que en un principio había exigido. El Consejo Nacional Electoral siempre fue muy enfático en este caso, diciendo que los resultados del 14 de abril de las pasadas elecciones presidenciales en esta nación son irreversibles. Por lo demás, Cristina, continúa la calma. Hay una intensa campaña mediática contra la revolución bolivariana, principalmente ejecutada por la prensa occidental, alegando una supuesta crisis que, como todos conocemos, no es tal, puesto que en el país se respira una absoluta tranquilidad, continúan todos los servicios prestando en absoluta tranquilidad cada una de sus funciones, el Ministerio de Salud Pública, Educación, todos acompañando al presidente Nicolás Maduro en esta iniciativa del gobierno de calle. También debemos destacar que los líderes de la oposición han realizado una gira por algunos países del mundo para encontrar apoyo, algo que tampoco ha sucedido, exceptuando estas declaraciones del presidente Barack Obama, que, como todos sabemos, vulnera un poco o trata de vulnerar la estabilidad política. Es una muestra de la injerencia en estos temas venezolanos que solo atañe a la población de la nación. Por el momento es todo lo que tenemos, así me despido. Muy buenas noches. Sí, muchas gracias. Era la periodista Gisela García Rivero, directamente desde Caracas, actualizándonos de lo que está sucediendo en ese país. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Venezuela continúa su camino, independientemente de lo que diga Barack Obama. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, entre otras cosas de lo que ha sucedido este fin de semana, también ha sido noticia que sucedió una cumbre de Petrocaribe, una organización que reúne a 19, hubo 19 delegaciones de varios países de Centroamérica y del Caribe reunidos en Islas Margaritas. También estuvo el presidente Nicolás Maduro, rindieron homenaje también al presidente Hugo Chávez tras cumplirse el segundo mes de su fallecimiento, y también hubo importantes acuerdos, pues la integración continúa y avanza independientemente de todos los obstáculos que está viviendo la vida política en Venezuela. Petrocaribe ha decidido, al menos las naciones que integran esta organización, crear una zona económica que amplíe los niveles de intercambio entre esos países y exceda más allá de la cuestión energética, que era hasta este momento la principal prioridad. Coméntame, Leaño, ¿cuáles fueron los principales resultados de esta cumbre que reunió a países tan diversos y que acerca el Caribe a América Latina? Bueno, pues regresa a Honduras. Honduras, que recordemos que en el año 2009 sucedió el golpe de Estado en el que salió Manuel Zelaya de la presidencia en ese momento. Pues regresa a Honduras luego de un periodo interesante de valoraciones dentro de Petrocaribe, los países del ALBA, y es uno de los logros de la cumbre, unos logros interesantes. Ahí está el presidente Lobo, muy agradecido. El presidente Lobo ha manifestado incluso desde que asumió su gobierno la intencionalidad de regresar de nuevo al sistema de Petrocaribe. Pero más allá de este tema político, pues el tema de la zona económica. Está en estudio esta zona económica, sería incorporar al área económica y financiera, o sea, darle una dimensión
superior a la factura petrolera de los 200.000 barriles de petróleo que hoy por hoy está suministrando Venezuela al área de Petrocaribe. Venezuela es el país por excelencia productor de petróleo del área, le da petróleo a estas 18 naciones del Caribe, 19 ahora con la incorporación de Honduras, y realmente lo que se busca es una estabilidad económica en la región, pero fundamentalmente de complementación, que no sea solo que fluya el petróleo desde Venezuela hacia estos países, sino que haya una retroalimentación y realmente se genere una economía en toda la zona de Petrocaribe. Bueno, como mandatario le dio la bienvenida, en fin, fue un diálogo muy interesante porque el desarrollo y las inversiones conjuntas se va a convertir en lo principal de este tema. Bueno, pues los estudios y las discusiones técnicas para este sistema de fondos bilaterales, también para integrar a Petrocaribe, le puede dar una estabilidad financiera a la región. No solamente depender de los grandes bancos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, sino a nivel de región, darle un espacio para que con los fondos que se emanen de Petrocaribe y del petróleo, pues se pueda complementar la región. Sí, bueno, la integración avanza independientemente de todos los obstáculos que está viviendo Nicolás Maduro y el pueblo venezolano tras las elecciones del 14 de abril, de la dolorosa ausencia del presidente, del comandante, del líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, pero ya vemos que hay éxitos, avances en lo que tiene que ver con una de las prioridades fundamentales del Plan de la Patria, del plan de Hugo Chávez, que es precisamente la unidad, la integración y la complementariedad. Muchas gracias, Legañoa, por estar con nosotros acá, actualizarnos sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Ya está listo el periodista Reinaldo Taladrí con la sección La Esquina, siempre, como es de costumbre, con un tema curioso y de su interés. Le doy las buenas noches. Muchas gracias y un saludo a todos los que están hasta ahora con nosotros aquí en La Esquina como televidentes. Ustedes recuerdan que hace unas semanas más o menos le hablamos de el famoso y publicitado viaje de Beyoncé y su esposo Jay-Z a Cuba. ¿Qué hicieron aquí? ¿Qué pasó? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tuvo a su regreso a los Estados Unidos? Pues bien, hoy le traemos el epílogo de esta historia. De un lado, en Estados Unidos hubo más reacciones, se dieron más reacciones. En primer lugar, un senador, Marco Rubio, por supuesto, del estado de la Florida, hizo unas violentas declaraciones contra el viaje, muy inquisitorias, muy críticas y con un lenguaje duro sobre el viaje. Posteriormente, el propio Jay-Z, el esposo de Beyoncé, hizo una canción y se la dedicó al presidente Obama. Hablaba de la cantidad de problemas con los que tiene que lidiar Obama para estar en esto de los viajes, más o menos. Decía varias cosas la letra, un poco en el estilo este fuerte que tiene el rap. Inmediatamente, en Miami, un rapero, creo que se llama Pitbull, algo así, hizo una canción y le respondió a Jay-Z. Y finalmente, el propio presidente Obama, nada más y nada menos que en la cena anual que da la Casa Blanca a todas las grandes personalidades del entretenimiento, donde estaba Jay-Z, por supuesto, respondió al rap que hizo Jay-Z, diciéndole, y cito, bueno, fíjense, ahora yo tengo 99 problemas de que ocuparme, pero Jay-Z tiene solo uno. Bueno, no tiene ninguno en realidad con relación al viaje, porque tal y como le anunciamos, el viaje tenía licencia del Departamento del Tesoro, estaba legalmente protegido y no hubo ninguna consecuencia, tal y como les adelantamos. Ahora bien, del otro lado de Cuba, también hubo algunas reacciones. Yo les conté que como parte de las actividades de ellos en Cuba, tuvieron un encuentro con músicos cubanos, y uno de los encuentros fue con Juana Bacallao. Bueno, tuvimos el privilegio de que la propia Juana Bacallao en su casa, con su director, el director de su grupo, nos hiciera una descripción más o menos detallada de lo que ocurrió. Y es un crimen que no esté grabado, esto es para que se vea, no es para que se cuente, pero bueno, algo le vamos a hacer. Resulta ser que ocurrió en el Gato Tuerto. Está Juana Bacallao en el escenario y llegan Jay-Z y Beyoncé, se sientan en la barra. Se lo dicen a Juana inmediatamente y Juana se dirige hacia donde está ella y por supuesto en español le empieza a decir, oye, niña, sube, ven para acá, no tengas miedo, aquí estuvo Michael Jackson
Aquí estuvo el Gordo y el Flaco, yo fui la que puse la primera piedra en Las Vegas. Todo eso se lo dijo. Ella entendía los nombres, se reía, pero no entendía qué le estaba diciendo hasta que se da cuenta que suba. Y entonces Juana le dice, oye, bizcocho, en vez de Beyoncé, le dice, bizcocho, sube aquí con Juana. Subió Beyoncé, se cayó abajo, se paró la gente a aplaudir al escenario con Juana Bacallao y comenzó un fabuloso diálogo, ustedes se imaginan, entre Juana Bacallao y Beyoncé. Lo primero que le habla es del vestido, le dice, oye, cómprate ropa nueva, que ese vestido, mira, estás enseñando el muslo, todo está fuera de onda. Y después le dijo, ven que te voy a enseñar una cosa. Tocó su grupo Bacalao con Pan y empezó Juana Bacallao a bailar Bacalao con Pan, invita a Beyoncé que baile con ella, Beyoncé empieza a mover un pasillo más o menos y Juana le dice, mira niña, mira este meneo, así es como se baila, estoy citando la entrevista textual que me dieron, mira niña, mira este meneo, así es como se baila Bacalao con Pan, tú no sabes esto, niña, mira esto. Bueno, aquello era fabuloso, seguía la escena y de pronto Juana empezó a hablar en inglés con Beyoncé. Beyoncé no entendía absolutamente nada de lo que le estaba diciendo Juana Bacallao, la gente no podía más, aplaudía, Jay-Z estaba de pie al inicio de la barra, aplaudía, se reía y finalmente, cuando termina todo aquello, Bacalao con Pan y todo, vean lo que hizo Beyoncé en pantalla. Vamos a ver la foto. Ahí está. Beyoncé se agachó y le besó la mano a Juana Bacallao. Bueno, terminó, la gente aplaudió delirantemente, Jay-Z casi dicen que lloraba de la risa. ¿Y qué ocurrió? Bueno, regresó Beyoncé y como epílogo de esta historia, desde Cuba con amor, como dice ese título, vean la carta pública que Juana Bacallao le envió, la cual vamos a ponerle aquí un fragmento. Vamos a ver. Nunca olvidaré este día que compartí con la artista norteamericana Beyoncé en mi humilde escenario pero grande del Gato Tuerto, donde han desfilado grandes figuras nacionales e internacionales de renombre. Allí la artista subió al escenario, nos saludamos, intercambiamos impresiones y fue muy grata la velada. Siempre estarás presente en el corazón de mi pueblo, que es el de Juana Bacallao, el de Juana la Cubana. A pesar de su apretada agenda y del carácter privado de su visita, me dio el honor de compartir su tiempo y la inesperada alegría de su preferencia. Te deseo que continúes con ese carisma y virtuosismo de amor, de respeto y de acercamiento a otras culturas para engrandecer al artista. Muchas bendiciones te deseo para ti, familia y pueblo norteamericano. Que Dios los bendiga. Mis mejores deseos de Juana Bacallao, Juana la Cubana. Aquí tienen lo que en mi opinión es el epílogo de esta historia. Así que termino la esquina y regreso a la mesa. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en La Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Muchas gracias al periodista Reynaldo Taladrí desde la esquina, trayendo como siempre temas de gran actualidad e interés. Ahora nosotros pasamos a otro tema también muy interesante, pero no tan agradable como el que acaba de tratar el periodista Reynaldo Taladrí. Siria y la escalada de violencia que está viviendo ese país ha dejado de ser un conflicto estancado para comenzar a vivir momentos que podrían ser definitorios. Sobre eso nos opinará, nos comentará la especialista en temas de Medio Oriente, analista de temas internacionales, Idalmis Brooks. Buenas noches. Una vez más por compartir con nosotros esta mesa y analizar un poco las causas. Recordemos que Israel atacó Siria durante este fin de semana 2 veces y por supuesto ocasionando pérdidas humanas, víctimas y por supuesto también muchas pérdidas de recursos. Y el solo hecho de que esté
atacando un país extranjero. Hasta la Liga Árabe ha tenido que decir algo sobre el tema. Pero veamos cómo estaban contando, cómo estaban reflejando este hecho algunas televisoras internacionales. Hay datos que muestran que los rebeldes han usado gas químico sarín. Así lo revela un informe de la ONU basado en la investigación de una comisión especial del organismo. Mientras las autoridades sirias ordenaron desplegar sus sistemas de misiles en dirección a Israel. Esta medida fue acordada en una reunión extraordinaria del gobierno convocada tras el ataque supuestamente realizado por el país hebreo contra un centro militar sirio. Mientras el Estado israelí cerró su espacio aéreo en el norte al paso de aviones civiles y desplegó baterías antimisiles en la frontera con Siria. El Ministerio Sirio de Exteriores advirtió que los supuestos bombardeos de Israel pueden desatar una guerra a gran escala en la región. La Cancillería siria además ha enviado una carta a la ONU en la que denuncia que la agresión israelí ha causado muertes y graves daños. La Liga Árabe también pidió al organismo internacional actuar y condenó este ataque. Por su parte, Naciones Unidas declaró que todavía no hay una confirmación de la agresión y pidió que las partes del incidente mantengan una postura moderada. Mientras, Irán condenó el ataque y declaró que está dispuesto a entrenar a los soldados sirios si el gobierno de ese país árabe lo solicitara. ¿Por qué en este momento Israel decide atacar a Siria? ¿Qué tiene que ver eso con Estados Unidos? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones tras este ataque? Coméntame, ¿qué crees de esto, Idalmis? Sí, buenas noches a ti y a los amigos televidentes. Cristina, todo pareciera indicar que la agenda israelí en este momento se corresponde precisamente con una agenda de los Estados Unidos también, porque fíjate que esto sucede precisamente después que pasan por la región, incluido el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Sin embargo, a nosotros nos enseñaron que no podemos dejar que determinados elementos no nos dejen ver el objetivo fundamental de los acontecimientos que tienen lugar en la región. Y si nosotros vemos bien la historia política de Israel, la historia de las agresiones de Israel, siempre hemos visto que no trabaja para nada en función de agendas de otro tipo, de agendas de otros gobiernos, sino que no hay una acción deliberada por parte del gobierno israelí, sea quien esté en el poder, sino que Israel siempre trabaja en función de sus intereses. Y Siria siempre ha sido un interés y un objetivo bastante importante para Israel. El primer objetivo de Israel siempre, desde su fundación hasta este momento, es impedir que Siria se erija en una potencia militar en la región, y este es un momento ideal para Israel. ¿Por qué es un momento ideal? Primero, porque como ya nosotros habíamos visto, se está hablando de que hay armas químicas, pero eso quizás lo dejamos para más adelante. Lo importante ahora es que ya ha ganado fuerza la idea de que hay uso de armas químicas en Siria, y eso casa muy bien con cualquier agenda intervencionista futura a mediano o corto plazo. Esos han sido los pretextos de Estados Unidos en las últimas, por ejemplo en Irak, en las armas de destrucción masiva, la supuesta existencia que al final no resultó siendo. Y eso ha sido algo que se ha ido construyendo a lo largo de esta cuestión. Forma parte de la retórica bélica para armar un escenario intervencionista. Pero bueno, volviendo a Israel, ¿por qué ahora? Bueno, está más débil también. Estamos hablando de 2 años ya de la crisis siria, de estas acciones militares que tienen lugar en Siria, pero también hay que tener en cuenta que públicamente, ¿qué está diciendo Netanyahu? Que por cierto no estaba en Israel, estaba en China. ¿Y qué dice Netanyahu? Nosotros no queremos debilitar al gobierno sirio, todo lo contrario, y es cierto, no le convendría, no quieren experiencia de gobiernos islamistas en el poder y mucho menos tan cercano en esa región, en esa zona tan volátil, fronteriza, recordemos el tema pendiente de las alturas del Golán. Sin embargo, existen otras fuentes que dicen que sí, que el objetivo de Israel era tratar de que no llegaran determinados arsenales de armamento a Hezbollah, que todos conocemos las relaciones que existen entre el gobierno sirio y la milicia libanesa o el Partido de Dios de Hezbollah. También pudiera ese ser el objetivo. Yo me inclino más, como te decía desde el inicio, que Israel lo que quiere es aprovechar el caos reinante para impedir que cualquier elemento que pudiera convertir ahora o en el futuro a Siria en potencia regional, este es el momento para ir hacia esos enclaves y debilitarlos. Y el caos regional lo permite. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, deshacerse de cualquier fuerza que estratégicamente pueda también ser, digamos que un elemento contrario a Israel. Igual, no está trabajando solo para ahora, sino también a futuro. Y no sería tampoco la primera vez.
que Israel lleva adelante ataques aéreos en Siria, porque lo ha hecho en tiempos de paz. Recordemos el incidente del año 2007, donde supuestamente decía Israel que habían enclaves de tipo nuclear, que al final se demostró que no era así. Sin embargo, Israel también le dio par de bombazos a Siria. Entonces no sería la primera vez, solo que ahora es en un escenario bélico. Sí, y un escenario que puede ser muy bien aprovechado como pretexto por parte de Estados Unidos. Siempre ha dicho, siempre ha ido en busca, bueno, o Barack Obama, que parece que se ha dedicado estos últimos días a defender todas las causas malas del mundo, también ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse, ha dicho, habría que ver de qué. Pero bueno, el punto es que hay un claro apoyo, como todos sabemos, de Estados Unidos a Israel. Este contexto en que se está tratando de posicionar la matriz de opinión de que hay armas químicas en Siria, el hecho de que Israel intervenga con una agresión, ¿crees tú que tenga algo que ver también con que Estados Unidos quiera en algún momento usar esta circunstancia como pretexto de intervenir? Yo sigo pensando que el pretexto de la invasión todavía no es cercano. Vamos a comenzar por ahí. No es cercano si tenemos en cuenta cómo está la correlación de fuerzas en el área, si tenemos en cuenta las debilidades que tiene también cada uno de los países de la región, si tenemos en cuenta también el polvorín que significa hoy en el Medio Oriente una desestabilización todavía más profunda en Siria. Estamos hablando también de que la oposición, la propia oposición Siria es incontrolable para Occidente. Vamos a comenzar diciendo estos elementos. O sea que el escenario de intervención se está preparando, está sobre la mesa y no está para nada, es cuestionado de no usarse en un momento determinado. Sin embargo, no creo que sea lo más cercano, lo cual no quiere decir, repito, que no sea una posibilidad abierta, porque de hecho ya se está preparando. Fíjate que es el mismo guión, ya está por el tema de las armas químicas, por su posible uso. Sin embargo, a mí me llama la atención, son elementos que Estados Unidos también está teniendo en cuenta la situación interna de Israel. ¿Está Israel, desde el punto de vista interno, en un elemento favorable, en un momento favorable para llevar adelante una invasión? No creo. No creo, porque recordemos que desde el punto de vista de contexto, sí tiene todas las armas para defenderse, pero también hay otros países en la región que pueden asestar severos golpes a Israel en un momento donde se ha cuestionado, y volvemos, la gestión interna, la política doméstica de Netanyahu. O sea, él está apelando hasta último momento a el tema de la seguridad. Y fíjate que lo primero que dijo cuando tiene noticias, según él, de esto en China, es no, Israel, él no apeló al hecho, él no habló del hecho, él solo dijo y se dirigió a los israelíes diciendo es que nosotros tenemos que, por sobre todas las cosas, garantizar nuestra seguridad. Y vuelve sobre la retórica del tema de la seguridad, está hablando para un electorado al que todavía no le ha rendido cuentas de su política doméstica. O sea, yo no creo precisamente que sea un escenario ya de que Israel al menos no inmediato, al menos no inmediato. En cuanto a las armas químicas, ese es el tema que está a nivel internacional utilizándose más para deslegitimar, para desprestigiar al gobierno sirio. Armas químicas, dice la Comisión Independiente de Investigación sobre Siria que las pruebas basadas en testimonios de las víctimas y del personal médico en Siria revelan que las bandas armadas que intentan derrocar al gobierno de Bashar al-Assad han usado armas químicas. ¿Mentira o realidad? ¿Quiénes están usando, si es que hay armas químicas en Siria? Bueno, hasta el momento que se ha dicho con respecto a las armas químicas, concretamente es importante que armas químicas consideradas armas de destrucción masiva. Exacto. De acuerdo a Naciones Unidas, lo que se ha estado utilizando allí es gas sarín. Recordemos que es un gas tóxico severamente nocivo, un gas nervioso, como se conoce también. Y es importante también un detalle: esto no se ha hecho a partir de investigaciones que se hayan hecho en el terreno, Cristina. Esto, ya tú de alguna manera lo decías, es a partir de testimonios que han dado opositores que están fuera del territorio sirio, testimonios que han dado otros presentes allí, heridos, combatientes de la oposición, rebeldes de manera general. Sin embargo, no se ha hecho un estudio serio in situ para ver exactamente. Llama la atención que dicen que solo lo ha utilizado la oposición. Esto es importante porque revela entonces hasta cierto punto las características de esa oposición, que van más allá precisamente de querer un cambio solo desde el punto de vista del status quo, sino que va más allá y que no tiene ningún tipo de respeto por la población civil. Se está creando un escenario raro, porque ya te digo, se está yendo contra la misma oposición,
Nunca olvidar oposición que está dividida en cuanto a negociar o no negociar. Una oposición a la que a veces parece que hasta Estados Unidos le tiene miedo, porque no sabe a quién armar ahora, ¿no? Porque no la conoce bien. Porque no la conoce bien y hasta cierto punto hay un sector de esa oposición que concretamente está diciendo que hay que hablar, hay que dialogar con el gobierno, que las cuestiones internas de Siria corresponde a los sirios precisamente a resolverlas. Y ese no es el discurso que se pretende de la oposición, y una oposición además a la que ha estado armando. Entonces, si le está dando las armas es para que tengan otro discurso y para que tengan otro tipo de posición y no la que está teniendo en la estos experiencia momentos. de Libia tampoco es muy buena, teniendo en cuenta que armaron a tanta oposición sin preguntarse cómo iba a resultar eso. Ahora, la pregunta está, Idalmis, en ¿qué va a hacer Siria? Siria tiene una guerra interna y tiene también ahora las agresiones por parte de Israel, es decir, un país extranjero agrediendo territorio sirio. ¿Dónde crees tú o dónde crees que debería Siria concentrar su potencial militar, enfrentando lo que tiene dentro o la agresión desde el exterior? Bueno, la situación en Siria ha sido complicada desde el inicio mismo y de hecho ha debido concentrarse precisamente en esos dos frentes. Nunca olvidemos que desde el inicio mismo, precisamente como ha sido uno de los eslabones en esa cadena de cambio de régimen que ha seguido y ha llevado adelante Estados Unidos, que casa muy bien con los intereses además de Israel, han ido armando esa oposición externamente y por supuesto también haciendo frente a esa oposición interna, ¿no?, que tienen armada, clara en determinados objetivos de deslegitimar al gobierno, de enfrentarse al gobierno. Tienen que pensar en los dos frentes, porque no puede esa frontera dejarlas al descubierto para solo tener en cuenta, ¿no?, el frente interno. Unas fronteras bastante porosas, estamos hablando que Siria tiene fronteras con Turquía, tiene fronteras con Jordania, tiene fronteras con Israel, o sea que tiene, y por todas le entra precisamente provisionamiento militar, táctico y de todo tipo, no por gusto. Precisamente cuando tú presentabas el tema, se hablaba de que Irán está dispuesto incluso, bueno, vamos nosotros también a dar asesoramiento y entrenamiento, porque no es justo, si lo vemos así, que Occidente ha estado desde el primer momento dando apoyo logístico de todo tipo, con un objetivo claro que es desestabilizar el gobierno de Al-Assad y de manera general, pues, lograr un cambio de régimen en el país. Tiene que hacer cuenta de que los dos frentes hay que cuidarlos. Hay algo que quizás se pregunten nuestros televidentes y también probablemente muchas personas que vienen siguiendo el tema de Siria en los noticieros y interesados por la actualidad internacional. Hasta este momento era bandas mercenarias, muchas terroristas en Siria, luchando contra, es decir, en una especie de resistencia, en una especie de guerra de desgaste con el ejército sirio. Sin embargo, ahora hay una agresión exterior que puede promover una respuesta del gobierno sirio. ¿Crees tú, ya el gobierno sirio ha dicho que lo toma como una declaración de guerra, tú has dicho que no crees que Israel está en las condiciones, al menos el escenario no está completamente terminado, pero, ¿y si Siria responde? Porque está en el derecho, ha recibido una agresión, ya lo ha dicho en el Consejo de Seguridad de la ONU, si responde la situación puede agravarse, ¿no es así? Sí, ¿qué es lo que sucede? Que es un escenario bastante complicado, porque yo no por gusto te había mencionado que en momentos anteriores, y no precisamente en escenario de conflicto, Israel había bombardeado objetivos sirios, año 2007, y la respuesta del gobierno fue bastante mesurada y pensada precisamente para evitar una desestabilización regional. Sin embargo, ahora estamos en un momento completamente diferente. Vuelvo y te repito, es el polvorín del Medio Oriente, la región, es el polvorín sirio bastante impredecible por todo lo que se está poniendo en riesgo ahí. Estamos hablando de una región que geopolíticamente afectaría no solo a Siria, sino también sería la puerta de entrada, por ejemplo, para Irán. Entonces habría que ver hasta qué punto sería prudente una respuesta de tipo así, de tipo militar o de agresión. Desde el punto de vista agresivo, quizás eso, tan agresiva de parte del gobierno sirio, porque por todo lo que puede desestabilizarse después. Estamos hablando de Líbano, que no hemos hablado de Líbano, pero también con una situación interna bastante complicada después de la renuncia del primer ministro, y siempre hemos hablado aquí que la desestabilización libanesa pone todavía más en riesgo la región, pero bueno, sobre todo te decía esto, sería la puerta de entrada
desde el punto de vista bélico también a Irán. O sea, se están poniendo en juego la agenda israelí, pero también la agenda norteamericana. Conviene a los Estados Unidos en este momento, que está recomponiendo agendas hemisféricas en otras regiones, nuevamente tener otro foco de conflicto abierto en el Medio Oriente. También habría que ver si eso pasa por ahí. Y quizás lo que sea un acto más de Israel, un acto más de demostrar la fuerza que tiene, porque desafortunadamente la tiene desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de asesoramiento. Repito nuevamente, por gusto no pasaron por ahí hasta el secretario de Kerry, hasta el secretario de Estado norteamericano. Algo se conjugó allí desde el punto de vista de las agendas norteamericanas e israelí. Entonces, ojalá la respuesta sea lo más prudente en este escenario tan bélico y no precisamente una respuesta mucho más agresiva que ponga en riesgo aún más la ya desestabilizada región medio oriental. Bien complicada esta situación en Siria, una parte del mundo que continúa generando noticias desafortunadamente relacionada con más guerra y más muerte. Muchas gracias, Hidalmi, por acompañarnos, comentarnos sobre lo que tiene que ver con ese país y la región. Y ahora en los minutos finales, por su importancia, por el interés que genera en nuestro pueblo, repetimos las declaraciones que pusimos en la noticia del día del héroe cubano René González, que ya ha comenzado el proceso de renuncia a la ciudadanía norteamericana en la Oficina de Intereses. Hoy en la tarde, hace pocos minutos, hace poco más de 2 horas, estuvo en la Oficina de Intereses junto a su abogado y ofreció declaraciones a la prensa que conocimos a través de los compañeros de la corresponsalía de Telesur acá en La Habana, que nos cedieron estas imágenes sin editar, pero con las declaraciones del héroe cubano René González. Escuchémoslas de nuevo. Fuimos a través de los preliminares, llenamos las aplicaciones necesarias para la renuncia a la ciudadanía y en breve se me extenderá el certificado, y una vez que ese certificado se extienda ya no soy ciudadano norteamericano y bueno, seré un orgulloso ciudadano cubano solamente. No queremos decir más nada porque estamos en medio del proceso y no es conveniente que ninguna declaración interfiera en este asunto, que es un asunto técnico y que fue tratado de una forma profesional por los señores de la embajada, y bueno, queremos dejarlo así. Por lo pronto ya están llenos los documentos para la renuncia a la ciudadanía norteamericana y ya el proceso está en manos de ellos y tomará su curso. Muchas gracias. ¿Cuántos días demora, René? No hay una fecha, no un periodo exacto, pero bueno, no debe pasar de... tenemos hasta el día 16, que fue el periodo que nos dio la jueza, y no debe pasar de ahí. Así que antes del día 16 ya no es obligatorio regresar a recoger. Sí. Sí. No, yo no tengo que regresar, lo más probable es que no tenga que regresar a Estados Unidos. Es casi cierto. ¿Cuál es la razón primordial? Si nos puede decir una frase. No, prefiero no hablar de eso ahora porque estamos en medio del proceso y no es bueno decir nada que obstaculice lo que se está haciendo. Me siento feliz de estar en Cuba, de estar con mi familia, de estar con mi pueblo. Hay muchas emociones encontradas en este proceso. Murió mi padre, tuve que venir a verlo y bueno, en estas circunstancias fue que se nos dio la posibilidad de que al final la jueza accediera. O sea, es un proceso complicado, pero bueno, hay que tomar la mejor parte. Me siento feliz de estar en Cuba, de estar con mi familia, de incorporarme a la sociedad a la que pertenezco. Y nada, seguiremos hacia adelante aquí en Cuba. El resto de los compañeros. ¿Qué le dice el resto de tus Que hay que seguir luchando para sacarlos de la cárcel. Es una injusticia, es un crimen que estén presos, no merecen estar presos y tenemos que seguir luchando porque los necesitamos en Cuba. Lo necesita su familia, lo necesita el pueblo cubano y ellos no merecen estar donde están. Muchas gracias. Gracias. Eran declaraciones del héroe de la República de Cuba, René González, las primeras a la prensa después de la decisión de la jueza John Leonard del pasado 3 de mayo de que pudiera permanecer en Cuba. Ya comienza el proceso de renuncia a la ciudadanía norteamericana, tras la cual podrá quedarse permanentemente en Cuba, en su patria, donde también esperamos a los otros 4 hermanos que quedan en Estados Unidos. Terminamos entonces, se nos acaba el tiempo de nuestra mesa. Terminamos recordando a uno de los músicos más grandes de la historia de la música cubana y del arte en Cuba. César Portillo de la Luz falleció hace pocos días, un hombre que marcó la historia artística de nuestro país. Su música
y sus boleros lo inmortalizarán. Muchos del mundo se han hecho grandes cantando las canciones de César Portillo de la Luz, aunque no siempre le han rendido el homenaje que merece. Con estas imágenes y con su música terminamos. Usted recuerde que esto es una mesa redonda, siempre habrá espacio para usted. Regrese mañana, nos volveremos a ver. Muy buenas noches. Este amor tan respetuoso, tan tremendo, tan hermoso, que renace cada amanecer, convierte ayer en mañana cuando el sol en tu ventana canta. Mi canción de amor es tu canción, este amor te está en tu pecho, se te escapa y va a al encuentro con mi corazón y me arranca la canción, y en la noche brilla el sol y las sombras se hacen luz por tu amor. Cuba, qué linda es.